Nicolás, existen problemas estructurales en nuestro país que no se van a solucionar simplemente con la salida del presidente Castillo. Está en nuestros estudios Hernando Romero y vamos a estar conectados también vía Zoom con Iván Hurtado. Ya está con nosotros, como les decía, Hernando Romero, a quien le doy una cordial bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Un honor estar con usted y analizar esta coyuntura tan histórica y difícil. Exitosa. En ese sentido, ¿no? Yo creo que no hemos tenido una revolución ilustrada en el Perú, no hemos hecho un cambio de estructuras y, como decía Kotler, seguimos con la herencia colonial. No hay instituciones, hay un corporativismo en la crisis más grande de la historia de la humanidad, de la era después del siglo XIV. Este modelo se ha visto por tercera vez vulnerado, puesto que este modelo empieza después de Robespierre, con la restauración, que es la revolución industrial, que en realidad es restauración del feudalismo, y mucho más, digamos, en sitios como la Sierra Sur, donde han habido gamonales, donde han habido curacas, ¿no es cierto?, desinstitucionalizados. Y esta falta de industrialización del salto que usted reclamaba tiene mucho que ver con una estructura de permanencias feudales, precapitalistas y premodernas, que todavía existen, ¿no? Entonces, haciendo un análisis de larga duración, digamos que la crisis que vivimos ahora es una crisis donde, ante el fracaso de este modelo, hemos ido al fundamentalismo, que es entrarnos al fundamentalismo y a la sociedad de tribus. La tribu de San Isidro no permite a alguien que no piense como nosotros: si te voto, puedes ser rico en otro sitio, y la tribu de los nativos originarios no permite. Entonces, hemos vuelto a una tribu, no hay norte, y en el Cusco es peor, porque acá tenemos 4 presidentes regionales presos. Qué horror. No tenemos un modelo alternativo de industria del salto. El salto a la industria o a la economía diversificada de los 50 se frustró por una excesiva socialización de los movimientos, se destrozaron grandes fábricas. La mediterraneización del Cusco frente a Arequipa, que sobresale, no ha sido un éxito. La carretera interoceánica no logró lo que queríamos nosotros, puesto que todo se va por Puno y es más fácil, ahí te vas el carro y ahorras más gasolina bajándote por Puno y Bolivia y hacia el mar. Entonces no tenemos un proyecto, no hay una clase, con lo que se llamaba antes una burguesía regional, ¿no es cierto?, una burguesía nacional, ¿no? Cusco, todos se han ido con la reforma agraria mal hecha, que evitó una guerra civil, pero todos los cusqueños se fueron a Lima y desarrollaron ahí otras actividades, abandonaron Cusco. De tal manera que no tenemos pues un proyecto en este momento, o sea, no sabemos ni siquiera cuál es el diagnóstico. Lo que me sorprende es que todo está a la mano, ¿no? O sea, yo acabo de hablar solo de uno de las riquezas que tiene Cusco, que es el turismo, pero de Cusco sale el gas, ¿no es cierto? Donde además paradójicamente pagan, cuanto más cerca estás de la salida del gas, más caro es. Es decir, en Cusco tienes café, cacao y otros productos que son simplemente de los mejores que se pueden ofrecer para el mundo, claro, ¿no? Pero para que usted explote eso tiene que tener una mentalidad moderna, capitalista, tiene que tener una mentalidad de largo plazo, una abstracción de la res pública y un proyecto industrial. Y eso ha costado en Europa 1000 años, desde la Liga Hanseática, que pasa al siglo XII con los burgos, el siglo XVI con Florencia, ¿no es cierto?, y el Renacimiento, la Revolución Científica del XVII, luego. Entonces, todo un movimiento que no ha habido acá, no hemos tenido grupos, ¿no? ¿Y qué ha pasado con el gas? Mi hermano es fiscal, él ha procesado 700 personas de Charate, 700 funcionarios, todos corporativistas, clientelares, feudales de su ceja, dueños de su ceja, de su panaca, de su espacio y feudo, de su corporación, que no han pensado pues en el largo plazo. O sea, es mental el asunto. O sea, no tenemos una clase que haga eso. Y Ollanta Humala lo sextuplica, el gasoducto surandino con no sé qué objetivos, y se frustra todo ello.
no se crea la industria petroquímica, no se potencian otras industrias plásticas, Pampa Melchorita te cobra un precio alto, no hay ningún proyecto. Entonces es eso, ¿no? Y yo he sido relacionista comunitario en Chiquintirca, en el Scraper. Te meten ahí gente a los campesinos para que saboteen los campos de acopio, operaciones, porque estuve yo con los preconstrucción de Camisea. Entonces no tienes un proyecto, o sea, no hay un proyecto. Ahora, vamos a conectarnos, no sé si estamos ya enganchados con Iván Hurtado, que también es analista político, está conectado con nosotros vía Zoom. Iván, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Nicolás, muy buenos días, un saludo especial también a Martín Romero, un amigo personal. Es un gusto para mí compartir este análisis con ustedes, los escucho. ¿Cuál es tu juicio, Iván, de lo que está pasando y cómo hacemos para salir de este entrampamiento, esta tremenda polarización que estamos enfrentando en el país, en una circunstancia además donde no solamente tienes crisis económica, ¿no es cierto?, encarecimiento de los productos, inflación, sino tienes enormes posibilidades que si las sabes aprovechar con inteligencia puedes enrumar al país hacia otros destinos, ¿no? ¿Qué hacemos? Nicolás, Nicolás, indicabas que podemos llegar al desarrollo en función a los recursos que tenemos como país. Se ha cortado, Iván, ahora sí. Ok. Indicabas, Nicolás, que podemos llegar al desarrollo, ¿no? En realidad esa es una necesidad muy grande, más aún cuando se miran los indicadores. No, tenemos un problema con tu audio, Iván, no sé qué está pasando, creo que se corta el audio, tenemos tu imagen en video, pero no podemos escucharte. Sí, a ver ahora, vamos a tratar de ver si tenemos la comunicación cerrada con... Vamos a probar nuevamente. A ver, adelante, por favor. Ahora sí. Sí, Nicolás, indicaba que en las regiones del sur del país, sobre todo aquellas que están en la Sierra Andina, los niveles de pobreza son muy superiores a los que muestra la media nacional, ¿no? Nosotros veíamos que a nivel nacional la evolución de la pobreza ha pasado de un 21% a un 27% post-pandemia, lo cual evidentemente nos ha alarmado. Sin embargo, cuando uno ve los indicadores de regiones como el Cusco, regiones como Apurímac, donde me encuentro ahora, lo que ve es que los niveles de pobreza de manera estructural superan el 40%. Incluso en regiones como el Cusco, en donde los presupuestos públicos a raíz de la recaudación que se ha dado vía canon han sido realmente impresionantes y que desafortunadamente han mostrado pues un gran fracaso del sistema de inversión pública en nuestro país. En lugar de hacer que estos recursos financieros se transformen en una palanca para el desarrollo de nuestros pueblos, lo que ha ocurrido es que nos hemos convertido, por ejemplo, en el caso del Cusco, en una de las regiones más corruptas del país. Hace algunos meses salió un ranking en donde el Cusco pues lideraba junto con Ancash en número de casos de corrupción y como bien ha indicado Martín, tenemos varios gobernadores regionales involucrados en gravísimos procesos de corrupción y desafortunadamente pues esto tiene su consecuencia sobre el nivel de bienestar de los habitantes que tiene pues las regiones del sur andino. Algo que he estado observando y que de manera técnica se refleja en lo que ha indicado el ministro de Economía, el señor Kurt Burneo, es que estamos a puertas de iniciar un proceso de recesión. Esto en términos económicos quiere decir que estamos ya pasando 3 trimestres consecutivos de decrecimiento económico. Si a eso nosotros le añadimos el 9% de inflación que ha alcanzado nuestro país, en realidad vemos que la situación en términos económicos es bastante crítica. Y las labores de investigación que nosotros venimos realizando desde nuestro think tank, Sociedad Abierta en las regiones del sur del país, nos muestran que esto ya está afectando de manera importante en los niveles de bienestar de la población más vulnerable. Uno, cuando recorre, por ejemplo, las calles de San Sebastián en el Cusco, ve que se ha incrementado de manera bastante explosiva los niveles de la cantidad de ambulantes que están en las calles. Ahora aquí en Apurímac, en Abancay específicamente, uno camina por las principales arterias de la ciudad y prácticamente todas están plagadas de ambulantes en un incremento bastante notable de la actividad económica informal y en condiciones bastante precarias. Eso habla de que en lo que va de este gobierno, para ya entrar en análisis político contemporáneo,
digamos que la mala gestión política, económica y social de nuestro país ya está golpeando los bolsillos de los ciudadanos más vulnerables. Necesitamos alentar un conjunto de reformas y encontrar una solución que nos permita hacer un shock de eficiencia en el Estado, de manera que los escasos recursos con los que contamos sirvan pues como una palanca para el desarrollo, hecho que lamentablemente los últimos tiempos no lo estamos logrando, ¿no? El Perú necesita un shock de gerencia, necesita un shock de inversión pública y de eficiencia que permita golpear de manera sustancial esos niveles de pobreza casi sistémica que tiene nuestra ciudad. Hacías, Nicolás, un análisis sobre lo que ocurre en el Cusco y el sector turismo. El sector turismo es uno de los sectores más dinámicos que tiene la economía regional del Cusco, sin embargo no es la más importante. Articula en la parte urbana de la ciudad y quizá un corredor que va entre Cusco y Machu Picchu pasando por el Valle Sagrado. Sin embargo, existen otras actividades, como la agricultura, que en términos, digamos, de porcentaje de población son aún más importantes y que desafortunadamente no encuentran pues alternativas de desarrollo sostenible. Voy a retomar un poco y voy a entrar al comentario que hizo Martín respecto a la presencia de estructuras precapitalistas en las regiones andinas de nuestro país. Es importante, Nicolás y también Martín, que sepamos que en nuestro país existen muchísimas comunidades campesinas en la Sierra Andina que sostienen esquemas de propiedad colectiva bajo el marco de las comunidades campesinas. ¿Qué son estas comunidades campesinas? Pues son estructuras de propiedad colectiva que tienen a cerca del 10% de la población de nuestro país, cerca de 3.8 millones de personas, viviendo bajo este esquema de propiedad, en donde simplemente la gente no tiene siquiera derecho a heredar esas tierras de su trabajo hacia las futuras generaciones. En nuestro país, lo que se necesita en este ámbito específico es alentar una reforma agraria de naturaleza capitalista que le permita a la gente ser propietaria de la tierra y que le permita pues generar reinversiones e incluso alentar un mercado de tierras importante en la Sierra Andina. Estas estructuras precapitalistas son una suerte de camisa de fuerza para el desarrollo y curiosamente o precisamente es ahí donde está concentrada de manera estructural la pobreza de muchísimas generaciones de la gente y cuyo único reflejo es pues o una única oportunidad ha sido la migración de la gente de la Sierra Andina hacia las principales ciudades del país y en un más del 90% hacia Lima, ¿no? Creo que es importante empezar a mirar con más detalle cuáles son las causas de la pobreza en la Sierra Andina, que desafortunadamente, más allá del crecimiento económico que se ha observado en los últimos 30 años, en muchas partes del territorio de la Sierra Andina peruana simplemente no se ha sentido y ahí es donde está arraigada la pobreza de muchísimas generaciones. Sí, Iván, tenemos que ir a la pausa y quería dejarles en el aire esta interrogante. Ayer hablé con Ricardo Márquez, me dijo que vamos a tener una entrevista este viernes y me dijo que él ha tomado junto con otros líderes empresariales y otras personas que no sé quiénes son, pero me imagino que pertenecen al mundo empresarial, por decirlo de una manera cruda, de hacer política sin intermediarios. O sea, creo que es la primera vez que ocurre que los empresarios dicen, ya no queremos intermediarios, la política la vamos a hacer nosotros mismos. Porque les han resultado truchos todos los intermediarios. No sé si eso es, a mí me parece saludable, o sea, y que esto que está ocurriendo en el mundo empresarial ocurra en todos los niveles de la sociedad. Es decir, que prescindamos de estos intermediarios que lo único que han hecho es robarse todo lo que han podido, pero que no han cambiado las cosas para bien. Yo les quiero dejar ese interrogante en el aire, ¿no? Porque de alguna manera es una respuesta a lo que ustedes, los dos, están planteando, ¿no es cierto? Vamos a la pausa y regresamos con más. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Cusco. Volvemos. Está en nuestros estudios Martín Hernando Romero. Exitosa. Y estamos conectados vía Zoom con Iván Hurtado. Ambos son analistas políticos reconocidos en la región. Y antes de seguir la conversación con ellos, Brenner Castillo, estamos por si acaso acá en Cusco en el 99.3 de la FM, y Brenner Castillo está en la Plaza de Armas para plantear un interrogante. Cusco votó por el presidente, hoy presidente Pedro Castillo, pero ¿qué piensan los cusqueños ahora de esta decisión de la que participaron de alguna manera decisivamente en las elecciones del año pasado? Brenner, muy buenos días, adelante por favor. Hola, ¿qué tal? Nicolás Lucar, muy buenos días desde el Cusco, la bienvenida para ti, para toda la producción, para Tito Alvites,
reconfortante que tú estés en la ciudad imperial, tú lo dijiste. El Perú no es Lima, el Perú son todas las regiones, es Cusco, es Trujillo, es Chiclayo, es Huacho, y creemos que uno de los puntos más importantes en este momento por todo el turismo es la ciudad imperial. Esta transmisión de verdad que para nosotros es el satisfactorio de que puedas estar en los estudios de Exitosa, aquí en el Cusco, los 99.3, de poder invocar a la gestión del presidente Pedro Castillo, que cuando estuvo en campaña pueda hacer realidad, de verdad, todo este desorden, todo este caos del turismo aquí en la ciudad del Cusco, que no se puede resolver, los paros constantes, no solamente en esto del turismo desde Machu Picchu, de la yacta tan importante, vemos repletos a esta hora de la mañana los hoteles, los restaurantes, pero simplemente hay una desazón por parte de todo el pueblo cusqueño. Nos encontramos en la Plaza de Armas, en vivo, en directo, Nicolás, vamos a conversar con los pobladores de la ciudad imperial. ¿Cuál es la evaluación del presidente Pedro Castillo hasta este tiempo en su gestión? ¿Cuál es su nombre, señor? Santiago Aguilar. Santiago Aguilar. Estamos en vivo con Nicolás Lucar a nivel nacional para Exitosa, la voz de los que no tienen voz. ¿Cómo evalúa la gestión del presidente Castillo? Bueno, en forma personal yo opinaría que el presidente Castillo quiere hacer las cosas buenas, pero es que no lo dejan trabajar los de la derecha, que siempre han dominado desde tiempos ancestrales a nuestra patria, como se llama, con mano dura, esclavizando a los peruanos, que somos natos, oriundos de nuestra tierra. Y yo sé que tiene buenas intenciones, pero también Pedro Castillo ha cometido torpezas que... como se llama, que no tiene buenos asesores para que hagan una buena gestión como presidente de la República. Pero como se llama, como peruano, el consejo sería que se asesore de buenos, como se llama, asesores, y que haga bien la obra, porque la verdad necesitamos. Estamos, como dice acá el entrevistador, en un caos y no sabemos qué hacer en este momento. Seguimos conversando aquí desde la Plaza de Armas, Nicolás, para Exitosa, hablemos claro. ¿Cómo evalúas la gestión hasta este momento del presidente de la República? Amigos, buenos días, de Exitosa, Nicolás, un gusto tenerlo acá en Cusco. Bueno, como dice mi paisano, ¿no? Castillo vino acá, nos llenó de ilusiones. Nosotros somos trabajadores artesanales y operadores turísticos. Es una pena tener una ciudad en temporada alta, verlo vacío, con tanta mafia que está incrustada en el Ministerio de Cultura. No es posible que 1000 boletos se acaben en un minuto, en un par de minutos. Las mafias, las grandes mafias como Inca Rey y las empresas grandes no dejen trabajar a todos. Por eso es que un turista no quiere venir, porque no tiene miedo a venir al Cusco, porque tiene miedo que no va a entrar porque no le van a vender un boleto. Esa es la real verdad que acá estamos pasando en Cusco, y que cambie ese suministro de cultura, porque está más perdida que huevo en ceviche, porque viene un saludo a la bandera y no hace nada y no soluciona el problema hasta ahorita lo que es. ¿Te dedicas al turismo? Somos operadores del turismo, vendemos allá, vivimos del turismo. El 80% de acá de la población vivimos del turismo. No es justo de que nos paguen de esa manera. Nosotros sabemos comer, tenemos familias detrás de esto. Entonces, queremos que de una vez que realmente se reactive el turismo, como en otros sitios se ha reactivado, en otros sitios de Europa, de América, ¿no? Tanto el turismo. Y acá una ciudad tan grande como Maravilla, el mundo será manchada de la mafia. Es una vergüenza. Gracias. Seguimos conversando. Nicolás Lucar, hablemos claro, en vivo, en directo, desde la Plaza de Armas. Mi hermano, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo evalúas la gestión del presidente Castillo hasta este momento? Muy buenos días, mi nombre es Bernardo Samuel Mamán Zapana. Bueno, el señor Castillo quiere hacer las cosas como debe ser, ¿no? Pero como anteriormente me han dicho de que la derecha es el que no lo está dejando trabajar, los millonarios, las grandes potencias económicas, ¿no? Entonces, a la población quiere favorecer a él, pero no lo están dejando. Y nosotros también acá en el Cusco ha bajado un poco el turismo por la inquisición de que los boletos se acaban, no sé qué está pasando acá. Entonces yo quisiera que un poquito, a veces falla el señor Castillo, pero esas cositas se agarra a la derecha y a mí un poquito que falla, ¿no? Eso es, creo que yo pienso que sí quiere hacer las cosas bien, señor Castillo. Ojalá que lo dejen trabajar un poco más.
¿Cómo ves el turismo en este momento en la ciudad imperial? El turismo en la ciudad imperial está viendo, claro que están llegando, ¿no? Pero de todas maneras un poquito disminuido, a veces desconforme con lo que no hay Machu Picchu, los boletos se acaban rápido, ¿no? Entonces eso también influye a nosotros, que yo soy fotógrafo, ¿no? Y a veces no llegan ni los turistas y no trabajamos bien. Listo, Nicolás, esta es la información desde la Plaza de Armas. En el Cusco 99.3 de la FM a nivel nacional. Exitosa, Brenner Castillo, la voz de los que no tienen voz. Muchas gracias, Brenner. Y en relación a lo que hemos escuchado, en realidad no hace sino, digamos, ratificar lo que están diciendo las encuestas. Acá el presidente Castillo, pese a todo, pese a que ha caído muchísimo su aprobación, todavía tiene índices de aprobación importantes. Es la mayor, ¿no? Entiendo que es el 47% según el Instituto de Estudios Peruanos. Ahora, lo que es increíble es que esto ocurre en medio de gravísimas denuncias de corrupción alrededor de su entorno, pero es como que para la gente, como todos han robado finalmente, sí. es como que la gente es muy tolerante con este tema, ¿no? Es por la naturaleza todavía precapitalista, premoderna que tenemos. No importa, roba, eres un feudal, tú eres dueño de todo. Pero fíjate, desde 1740, en que empiezan las reformas borbónicas, cuando se le quita a Cusco su preeminencia económica, porque acá tenemos un mercado interno profundo hasta Buenos Aires, todo venía de Lima, es que Cusco tiene un resentimiento contra Lima. Luego viene San Martín y Bolívar aquí a anular a los movimientos jacobinos, como decían. Luego el siglo XIX va a ser contra el indígena. Le guía de un poco con las carreteras, la Patria Nueva. Quizás, digamos, Pardo, Belaúnde. Pero siempre ha habido ese odio a Lima. El PER 39 fue un proyecto para lanzar Cusco políticamente y económicamente. No, nada. Exitosa. Teníamos que hacer industria a partir de restos coloniales, la cultura andina, todo esto que estamos hablando, Machu Picchu y el hinterland de los centros arqueológicos, y quedó en nada por el sabotaje centralista. O sea, acá cualquier cosa que huela a centralismo, vamos a oponerlo y vamos a ayornar. O sea, está bien. Pero eso es el sentimiento que hay, es decir, que Castillo es un hombre que no solo viene de abajo, sino que representa a la provincia, sí. Y que los que no lo dejan hacer son los que siempre han tenido el poder. Sí. Y la gente, digamos, le perdona la vida con respecto, sí, a actos de corrupción. Pues yo lo he escuchado, ¿eh? Nadie lo ha dicho todavía directamente al aire, pero, o sea, yo lo he escuchado de gente que dice, pero si todos han robado, ¿no? Estamos hablando de 3 millones y no de, o sea. Ese es el fundamentalismo, pues, o sea, cuando tú has visto gente que ha vendido su riñón, su casa por un balón de oxígeno, que en el sitio más rico del Perú, Charate, no había un balón de oxígeno. No tenemos un hospital en el Cusco, realmente decente. Entonces la gente dice, esto no sirve, cualquiera es mejor que esa derecha oligárquica limeña, cuando no se dan cuenta que también, ¿no? Castillo es casi igual, ¿no? Pero en chiquitito, como diría Gorriti, pirañas en ayuno, ¿no? Que hay que robar mi oportunidad de esta nunca más. Entonces, ese pensamiento tribal del que hablaba ha renacido. Y es eso donde hay que atacar, ahí está el punto. Porque lo sacamos a Castillo, mañana hay algo, ¿qué hacemos con ese pensamiento tribal que sigue? Claro, porque además, y quiero trasladarle la interrogante que la gente se plantea, ¿no? Es decir, ya, se va Castillo, quiere sacar a Dina Boluarte, exitosa. Algunos en el Congreso ilusamente pretenden que se van a quedar, no se van a quedar, porque si se van a ir todos, eso está claro, eso además es el sentimiento cada vez que más se difunde entre la gente, pero la gran interrogante es ya, ¿y después de esto qué? Claro. Y después de este escenario que tenemos hoy, donde tenemos un presidente muy desgastado, desacreditado, agobiado por investigaciones, ¿no es cierto?, por casos de corrupción, que ha cometido una cantidad impresionante de desaciertos, que no parece tener objetivos de a dónde quiere ir, ¿no?, con su gobierno, y en el otro lado un Congreso de la República obsesionado por sacar a Castillo incluso antes de que hubiera puesto un pie en Palacio de Gobierno,
y que se ha desgastado a tal nivel que es, o sea, menos popular, ¿no? Entonces, la pregunta te la traslado, Iván, ¿qué viene después de esto? Es decir, ¿cómo salimos de esto? Y esto te da directamente a qué viene después. Nicolás, existen problemas estructurales en nuestro país que no se van a solucionar simplemente con la salida del presidente Castillo, ¿no? Más allá de posiciones, digamos, coyunturales y un tanto subjetivas, lo que tenemos que ver es que en nuestro país algo que de manera estructural ha fracasado es el centralismo, ¿no? De alguna manera, el Cusco y su posición política casi histórica de apoyo a tendencias un tanto de izquierda tiene que ver con esa vocación descentralista, con esa vocación de encontrar cambios estructurales en nuestro país, ¿no? El quien no reconozca que el centralismo ha fracasado históricamente en nuestro país vive en una isla, quizá de una posición un tanto muy capitalina, muy limeña, y no vive la realidad que viven pues 2/3 del país fuera de Lima, ¿no? Entonces, en ello, las regiones del sur del país siempre alientan posiciones más críticas, posiciones de cambios, porque buscan reformas estructurales a los problemas que tiene nuestro país, y uno de ellos es pues, el centralismo, ¿no? Cusco siempre alienta posiciones descentralistas, y por ello es que tiene mayor tendencia a posiciones políticas de izquierda. Y le voy a dar algunos datos para ver cómo, datos concretos, ¿no? Después de la caída del fujimorismo, a casi 20 y tantos años, solamente 3 cusqueños han formado parte, antes de este gobierno, de gabinetes ministeriales en nuestro país. Entra el señor Pedro Castillo, y curiosamente en este momento tenemos 2 cusqueños como miembros del gabinete ministerial. Antes hemos tenido uno más e incluso un presidente del Consejo de Ministros como el señor Guido Bellido, que más allá de la posición política y sus capacidades, la gente lo percibe como suyo, ¿no? Es decir, de alguna manera el gobierno del señor Pedro Castillo, más allá de los evidentes casos de corrupción y de la incapacidad que ha mostrado durante todo este año, ha puesto a otro conjunto de personas a dirigir el país que no forma parte de aquellos pues que egresan de la Universidad Católica, de aquellos que siempre están en los círculos de poder, y eso genera un sentimiento de pertenencia en las sociedades, no solo cusqueñas, sino en la sociedad andina, porque hay nueva gente gobernando, más allá de que esta gente sea pues gente capacitada o gente honrada, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, creo que también hay que asumir realidades, más allá de los subjetivismos políticos, como dije hace un instante. El gobierno del señor Pedro Castillo, más allá de su origen democrático, ha demostrado pues una absoluta incapacidad para gobernar prácticamente en todas las aristas que esto involucra. Tener más de 66 ministros no es culpa de la derecha. Tener 66 ministros muestra claramente cómo el señor es incapaz de nombrar a un conjunto de personas capaces y honradas que puedan darle un derrotero de desarrollo a nuestro país, ¿no? Es cierto que la derecha y sus fuerzas expresadas en el Parlamento también le hacen el juego político con una manera de hacer política que más bien data pues de siglos pasados y que hablan de una escasa capacidad o modernidad en su análisis al ver al presidente Castillo y sus fuerzas como políticos inferiores, como gente quizá que no responde a la clase que debería gobernar este país, ¿no? Existen problemas estructurales que deben ser solucionados y pasa por alentar reformas que nos permitan también tener mejores representantes políticos, porque ahora lo vemos en la presidencia, una persona que no tiene evidentemente las capacidades para gobernar, pero esto se ha visto tradicionalmente en los gobiernos regionales, en las municipalidades, y por ello es que las grandes cantidades de dinero el que ha contado el sector público en los últimos años, pues no han sido capaces de ser transformados en una palanca de desarrollo. Y ya entrando a temas un poco más económicos, Nicolás, el sector privado en las regiones del sur del país avanza, y entre ellos el sector turismo, avanza no con el Estado, sino avanza a pesar del Estado. Es decir, existe una estructura que en lugar de apalancar el desarrollo del sector privado y el desarrollo de nuestro país, hace exactamente todo lo contrario. Lo que nosotros estamos viendo estos últimos meses en la gestión de Machu Picchu habla claramente cómo en lugar de fortalecer la cadena de valor del sector turismo en el Cusco, se impide pues que este funcione de manera adecuada. Y eso solo tiene una solución, gestión de gente competente, de gente que conozca el sector y que tenga una idea clara de qué hacer con las medidas públicas. Desafortunadamente, este año de gobierno no ha sido pues ese el caso, y todo lo contrario, se está entrando una alternativa de desarrollo posible a nuestro país y no estar pues empantanados en una situación como la que estamos viviendo, no solo ahora, sino hace ya bastante tiempo, en donde no encontramos pues posibilidades de desarrollo para buena parte de la sociedad peruana, ¿no? Los medios de comunicación tienen que, por ejemplo, en una campaña electoral donde hay 2 candidatos, apoyar a uno. Claro. O sea, a nosotros, en serio, me ha encantado esta conversación y creo que deberíamos repetirla a menudo. Muchas gracias por recibirnos.